Agradezco a la Fundación por el espacio. La verdad, estar en todo el tiempo leyendo, estudiando, capacitándonos nos fortalece en la profesión y en lo que hacemos día a día. Gracias, jefe Nela. Vamos a hablar de desinfectantes. Es un tema bastante denso, bastante robusto, con una terminología bastante compleja, pero quise traer unos puntos específicos y vamos a hablar entonces primero de los dispositivos médicos, de esas instrucciones que hay que revisar para reprocesar esos dispositivos médicos, de las fichas internacionales de seguridad química, de los productos químicos en cuanto a sus propiedades físicas, químicas, los peligros y esa clasificación y el etiquetado. Y vamos a revisar 4 moléculas: glutaraldehído, ortophtalaldehído, peróxido de hidrógeno y ácido peracético. Entonces, importante recordar que hablamos de dispositivos médicos reutilizables y que ese dispositivo médico reutilizable es el que se pensó para usar con varios pacientes y puede ser que ese dispositivo pues tenga que pasar por un proceso de limpieza y por un proceso de desinfección o de esterilización. Cuando revisamos qué es ese reprocesamiento de ese dispositivo médico según la FDA, FDA habla de que son procesos validados que se deben hacer a ese dispositivo médico y se hacen con el fin de que el dispositivo sea apto para el uso con el siguiente paciente. Y esa es como la finalidad grande de este proceso. Y aquí entonces se tiene que empezar por retirar la suciedad del dispositivo médico y allí empezar a mirar esos contaminantes, ¿cómo se van a eliminar? Si se van a hacer por medio de una esterilización o por medio de una desinfección, ¿sí? Cuando revisamos ese mismo concepto en el reglamento europeo, en la Comunidad Europea, también hablan de que es un proceso y que la idea es que se permita con ese proceso el uso seguro de ese dispositivo médico. Y aquí ya lista la limpieza, la desinfección, la esterilización y todos los otros pasitos que hay que tener en cuenta para poder hacer ese reprocesamiento. Pero también coloca algo muy importante y es que se haga una comprobación y una restauración de ese dispositivo médico si fuera necesario para el siguiente uso con el siguiente paciente. Pero entonces aparece la ISO y la ISO 11139 que está desde el 2018 con el tema de vocabulario para central de esterilización. Y ya ellos no hablan de reprocesamiento, ellos ya hablan de procesamiento, ¿sí? Y ellos también van a dar digamos que la misma definición, la actividad para preparar un dispositivo médico nuevo usado para su uso previsto. Ahora bien, ¿cómo hacemos para saber si ese dispositivo se puede desinfectar o se puede esterilizar? Hay 6 criterios que coloca la FDA que deben estar en la etiqueta de un dispositivo médico para que nos pueda guiar y nosotros poder hacer lo que se debe hacer. Entonces, aquí viene el tema de que el etiquetado debe reflejar el uso previsto. Desde la etiqueta se debe decir cómo se va a usar ese dispositivo médico y en dónde se va a usar. Y aquí viene el tema del diseño de ese dispositivo médico, de su uso previsto, de con qué se va a contaminar y a qué químicos, no solo químicos desinfectantes, sino el agente químico esterilizante también puede llegar a estar expuesto. Lo siguiente es que esas instrucciones del reprocesamiento de ese dispositivo médico deben tener descrito de forma minuciosa cómo se va a hacer la limpieza. ¿Y por qué es tan importante el tema de la limpieza? Todos sabemos que si no está limpio, no va a poder pasarse al siguiente paso, ¿verdad? Valga la redundancia. Es decir, si no está limpio, no lo voy a poder desinfectar, si no está limpio, no lo voy a poder esterilizar, ¿verdad? Porque mugre estéril no hay, ¿cierto? Entonces aquí viene que el fabricante debe colocarme en las instrucciones cómo debo hacer esa limpieza. Ideal que existan diagramas, fotos, que haya un flujograma que me indique con qué tipo de detergente, el volumen de ese detergente que voy a usar y todo aquello que me va a garantizar que el dispositivo va a quedar completamente limpio para poder garantizar la desinfección o la esterilización. El tercer punto acá
es que me identifique ese proceso microbicida con el cual se van a eliminar los microorganismos. Y es el fabricante el que me lo debe decir. Yo puedo hacer desinfección, puedo hacer esterilización y si sí, ¿con qué? Cuénteme con qué lo voy a hacer, porque es que yo no conozco los materiales con los que se hicieron el dispositivo médico. El fabricante del dispositivo médico sí conoce esos materiales. Lo siguiente es que en ese mismo punto, importante algo, validación y compatibilidad. ¿Qué quiere decir validación? Validación quiere decir que yo probé que eso que está allí, que le estoy diciendo al usuario que haga, yo ya lo he probado más de una vez, más de 100 veces, más de 200 veces y ya sé cuál va a ser el resultado. Eso es lo que yo debo hacer como fabricante de ese dispositivo médico. Adicionalmente, pues que sea compatible con el método, igual, con el agente químico, pero que esté descrito y que hayan pruebas de que el material no se me va a dañar. Lo cuarto es que ese reprocesamiento pues debe estar de acuerdo con todas las técnicas viables, es decir, no voy a colocar a reprocesar un dispositivo médico con una forma de limpieza que no existe. Tiene que ser en línea con todo lo que existe de control y prevención de infecciones, ¿sí? Adicionalmente, pues estas técnicas deben estar dentro de unos parámetros, deben estar también adicionalmente esos métodos aprobados y de la misma forma debe poder monitorearse y rastrear todo el tema del proceso en esos parámetros de esterilización, si fuera el caso, o en esos parámetros de desinfección. Lo otro es que las instrucciones de reprocesamiento deben ser lo menos complejas y lo más completas posible. Entonces, la gente debe entender lo que el fabricante está colocando en esa instrucción de uso y adicionalmente, pues debe listar los pasos y los pasos no deben estar por fuera de preparación en el punto de uso, la limpieza, todo el tema del secado, el empaque si lo voy a esterilizar, la desinfección si voy a hacer desinfección, el almacenamiento y el transporte. Y por último, que sean comprensibles, que estén en el idioma que están en el país que están comercializando, que estén aprobados esos dispositivos para ser comercializados y que el lenguaje pues sea lo más gráfico posible. Entonces, ya viendo esto, entonces entramos al mundo de la desinfección. Pero para poder hablar de desinfección tenemos que hablar de desinfectante, ¿verdad? Entonces, un desinfectante de alto nivel, y aquí es muy importante recalcar algo que dice la FDA y es, todo aquel germicida que sea capaz de eliminar todos esos patógenos, todos esos microorganismos, pues va a ser catalogado como desinfectante de alto nivel. Lo único que no va a ser capaz de eliminar son las esporas. Pero la FDA dice que todo desinfectante de alto nivel es un líquido químico esterilizante, solo que se usa en tiempos menores de contacto. Es decir, tiene que pasar la prueba de esporicida, lo tiene que hacer, pero se va a quedar con tiempos de contacto menores. ¿Listo? Y cuando hablamos pues de desinfección de alto nivel es el proceso que va a eliminar todos esos patógenos que no necesariamente me va a eliminar las esporas. Digamos que eso es claro para todos nosotros, ¿verdad? Cuando hablamos de, ¿qué es eso de líquido químico esterilizante? Entonces es una solución, una sustancia química que ya pasó esas pruebas esporicidas, ¿sí? De que la determinan como esporicida como tal. Y también vamos a tener la oportunidad de usarlos en esos sistemas de reprocesamiento automatizado para los endoscopios flexibles. Entonces, ahí está esa gran diferencia que en últimas lo que nos está diciendo son lo mismo, pero usados en tiempos diferentes. Aquí en esta tablita vamos a ver esos métodos microbicidas y sus características para todo el tema de los endoscopios. ¿Por qué traemos endoscopios? Porque es lo que más desinfectamos, ¿verdad? Entonces aquí importante saber que puedo obtener desinfección de alto nivel, puedo tener líquido químico esterilizante y puedo tener esterilización. Cuando hablamos de la composición,
en cuanto al desinfectante de alto nivel y el líquido químico esterilizante, van a ser líquidos. Cuando hablamos de esterilización puede ser gas o puede ser vapor. Importante aquí tener en cuenta los tiempos de contacto. Y aquí es cuando nos tenemos que poner muy estrictos a revisar las instrucciones de uso, porque puede ser que me estén diciendo que está haciendo la acción del líquido químico desinfectante, pero yo lo estoy usando en el tiempo de un desinfectante de alto nivel. Entonces, hablamos de tiempos de 5 a 90 minutos. Para los líquidos químicos esterilizantes hablamos hasta de 12 horas y el mínimo es 2 horas. Y aquí hago una pregunta. ¿Cuál de los doctores que hacen endoscopia va a esperar 2 horas y estoy con el tiempo más chiquito, 2 horas, para que el dispositivo médico pase por este proceso? Lo siguiente, y es lo más importante, y es lo que yo quisiera que se llevaran en su cabecita, y es la forma de eliminación de los microorganismos. Yo no puedo estar hablando de líquido químico esterilizante cuando sé que una esterilización debe cumplir un SAL, un 10 a la menos 6. Tiene que eliminarme 12 logaritmos. ¿Qué hacen los otros dos? Uno elimina 6 y el otro elimina 5. 12 no son. ¿Listo? Y de allí, pues ya vienen todas otras cosas como el tema de los tiempos, de cuánto me va a durar en los ciclos de un reprocesador automatizado y los parámetros que se van a tener que revisar. Entonces, yo puedo estar mirando parámetros físicos en el desinfectante de alto nivel, puedo estar mirando concentración mínima efectiva. En los líquidos químicos esterilizantes voy a tener ya que mirar una tira reactiva para el tema de las esporas y en esterilización todo lo que ya nosotros conocemos, los indicadores físicos, químicos, biológicos, el PCD y todo lo demás. Y qué condiciones voy a tener yo para el almacenamiento de ese endoscopio. Entonces, recuerden que es que si yo desinfecto, desinfecto para el pronto uso, para usarlo. Y aquí es cuando viene el tema de que yo no voy a poder almacenar este tipo de dispositivos médicos en condiciones no favorables porque eso va a afectar ese proceso que ya hice. Y entonces aquí me voy a que cuando yo esterilizo, empaco y puedo almacenar. ¿Listo? Todo eso para qué. Ahora vamos así a entrar en el tema que nos contrataron hoy, en el de los químicos que usamos para hacer desinfección. Pero para poder llegar ahí tenemos que revisar esas fichas técnicas, esas fichas internacionales de seguridad química que salen del producto, del ingrediente activo del producto. Aquí no vamos a hablar de X, Y o Z marca, sino que aquí vamos a hablar de ese ingrediente activo, de con lo que van a usar para hacer ese desinfectante. Y entonces es aquí cuando la Organización Internacional del Trabajo pues coloca en su página estas fichas que son de gran ayuda para todos. Y estas fichas lo que van a hacer es que me van a dar la información que han concertado en convenio con la Organización Internacional del Trabajo, las recomendaciones de la OIT sobre todo el tema de los productos químicos, las directivas del Consejo de la Unión Europea y adicionalmente todo el sistema globalmente armonizado en cuanto al tema de la clasificación y el etiquetado de estos químicos. Entonces, ¿qué productos químicos tenemos para hacer desinfección de alto nivel? Vamos a encontrar glutaraldehídos, ortoftalaldehídos, peróxidos de hidrógeno y ácidos peracéticos. Entonces, con este tema acá, vamos a revisar esas propiedades físicas que tienen esos ingredientes activos. Entonces, si ustedes ven de esos 4, solo hay uno que en su principio activo es sólido. Hay 3 que generan un tipo de olor, perdón, 2 que generan un olor particular, otros que generan un olor característico, otros que son viscosos, otros que son de color amarillo. Y en la parte de abajo van a encontrar el número CAS, el número ONU o el de la Comunidad Europea, cómo se consigue ese principio activo. Ahora, propiedades químicas. Entonces, vamos a tener fórmulas muy corticas, otras muy largas, otras con muchos aditamentos adicionales, digámoslo así.
unos pesos moleculares que lo que nos van a mostrar acá es que a menor peso molecular va a haber posibilidad de que este ingrediente se polimerice. Y esto es un tema que ahorita lo vamos a ver en el glutaraldehído, que es bastante importante y bastante álgido cuando se habla de la actividad microbicida de ese desinfectante. Cuando tenemos la densidad, estamos mirando el tema de soluto solvente, entonces ustedes aquí ven que unos son más densos que otros, recuerden que aquí hay una molécula que parte de ser sólida. El punto de ebullición es esa temperatura que necesita para pasar de sólido a líquido. El punto de fusión, perdón, el tema de la solubilidad del agua, ven que uno es específicamente soluble y los otros son miscibles. ¿Qué quiere decir miscible? Que es una solución entre líquido-líquido. Cuando hablamos de soluble, es soluto solvente. ¿Sí? Entonces ahí ya vamos teniendo toda esta información que nos va a ayudar a tener bases para poder llegar a elegir. Y el tema de presión de vapor. Y esto es un tema álgido cuando hacemos reprocesamiento de dispositivos médicos en desinfección. ¿Por qué? Es esa presión que ejerce el vapor sobre el líquido cuando está encerrado en una bandeja. Y si miramos los numeritos ahí, hay algunos que tienen una presión muy alta y hay otros que tienen una presión moderada. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta por eso. No es necesario que nos aprendamos esas fórmulas, no, sino recordar qué es esa característica y con qué se va a relacionar esa característica. ¿Qué peligros químicos tenemos? Entonces, con el glutaraldehído, pues es una sustancia que es un reductor muy fuerte que reacciona con bases fuertes, ácidos y oxidantes fuertes. Cuando hablamos del ortoctalaldehído, reacciona con oxidantes, aminas de base fuerte. Cuando hablamos de peróxido de hidrógeno y ácido peracético, entonces aquí con peróxido de hidrógeno, él se descompone bajo la influencia de la luz, pero es un oxidante muy fuerte, lo que quiere decir que va a reaccionar violentamente con materiales reductores. ¿Qué sería un material reductor? Algo que tenga celulosa, algo que sea capaz de iniciar el tema de fuego. Genera peligro de incendio o explosión, particularmente en presencia de metales y ataca todo el tema de sustancias orgánicas. Con el ácido peracético tenemos que también va a descomponerse violentamente con metales, él va a atacar la mayoría de los metales y tiene todo este tema de generar de gases tóxicos y corrosivos cuando está en todo este proceso. Y adicionalmente, pues estos tiene como esa capacidad de reaccionar con esos compuestos orgánicos e inorgánicos y puede llegar a ocasionar el tema de incendios y explosiones. Esta tablita la traje, pero es importante tener en cuenta algo y es, yo puedo tener un signo, el primero que ustedes ven ahí en todos es de corrosión, pero dependiendo del químico que yo estoy usando, y lo van a ver ahorita con cada uno de los químicos, puede ser un signo muy leve, una irritación en la piel. Y con algunos puede llegar a ser una quemadura, ¿sí? Entonces ahí hay ya que entrar a mirar la ficha de cada uno de esos productos. Y adicionalmente, pues está el Roman Homil que nos va a ubicar también en ese riesgo que tiene ese desinfectante. Entonces ahora sí, miremoslo uno por uno. ¿De ahí alguna pregunta, alguna duda que tengan? ¿Vamos bien? ¿Sí? Listo. Con el tema del glutaraldehído, él se comercializa como un esterilizante líquido químico y un desinfectante de alto nivel. El glutaraldehído al 2% en una solución acuosa alcalina existe desde hace muchísimo tiempo. Y aquí entonces se habla de que esas soluciones que son ácidas no llegan a ser esporicidas. Eso también se ha visto. Hay algo que no les dije y antes de empezar a hablar de todos los químicos lo voy a hacer. Esta información no es una información que salga de Sandra, ni es una información que salga de la compañía que represento, sino que es una información que sale del estándar 91. Ese estándar 91 está recién salidito y habla de todo el reprocesamiento de los endoscopios flexibles. Por eso trae cada uno de los químicos que se usan actualmente para hacer ese reprocesamiento de esos endoscopios flexibles. Entonces, esta información viene consignada, como ustedes ven ahí, de ese estándar 91. Entonces, ahora sí, retomo.
Esos glutaraldehídos neutros alcalinos van a tener propiedades microbicidas pues mucho más altas, van a tener tema de ser anticorrosivas y demás. Cuando los glutaraldehídos son alcalinos, generalmente vienen en dos partes. Recuerdan que venía una salecita en un tarrito y teníamos un galoncito y hacíamos la mezcla y demás. Cuando los glutaraldehídos son ácidos, generalmente no requieren esa activación. Con el tema de pHs alcalinos, esa molécula de glutaraldehído, y era lo que les comentaba con el peso molecular, al ser de bajo peso, tiende a polimerizarse, ¿sí? Y lo que hace es que bloquean los grupos aldehídos que son los que causan la desinfección. O sea que le bloquea la actividad microbicida. Es importante que lo tengan en cuenta. También, como tiene propiedades polares, y yo creo que están viendo allí el dibujito del endoscopio, cómo se ve manchadito, también lo que propicia es que se den ese tipo de manchas, las cuales pues van, digamos que la molécula reacciona en presencia de materia y fluido corporal. Si vamos a usar un glutaraldehído para desinfección de alto nivel, la primera tablita es la que nos da temperaturas y nos da tiempo. Entonces, hablamos de 20 minutos, hablamos primero, van a encontrar combinaciones de ese glutaraldehído. Luego encuentran temperaturas de uso y luego encuentran tiempos de acción. Con el tema de esterilizante líquido químico, 10 horas o 7 y 40 minutos si estamos usándolo a una temperatura de 35 grados centígrados. Y ahí siempre digo, si yo necesito temperatura, necesitaría con qué medir esa temperatura, ¿verdad? Entonces ahí entramos con otro tema muy importante. Y cuando lo usamos en reprocesadores automáticos, pues entonces aquí ya se habla de concentraciones al 5% y se habla de temperaturas al 35%. Cuando se habla de exposición, ¿qué hay que hacer? Pues las organizaciones tienen que desarrollar todos estos procedimientos que van a evitar que la persona cuando esté usando este tipo de desinfectantes, pues tenga contacto con ellos. Y aquí viene exposición a corto y a largo plazo. Entonces, hablamos de que la piel puede producir picor, hinchazón, los ojitos, pues todo un tema de irritación moderada, leve, dependiendo el porcentaje en el que se encuentre ese glutaraldehído, y el sistema respiratorio, pues definitivamente termina siendo afectado. Entonces, ahí van dando como esa información. Recuerden que aquí estamos mostrando esas exposiciones a corto, largo plazo, pero también recordando que hay que usar elementos de protección personal para evitar que lleguemos a esto. Cuando hablamos de esas exposiciones a largo plazo, pues tenemos todo el tema de la sensibilidad cutánea, tenemos todo el tema de la irritación y los síntomas de asma y demás, efectos en cuanto a la salud, perdón, no produce efectos en cuanto a salud reproductiva y tampoco se considera que sea clasificado como cancerígeno para humanos. Si hay unos límites de exposición, estos límites son dados por OCHA, por NIOIS, por todo el tema de la Asociación de Higienistas y hablan de un TWA. ¿Sabemos qué es esa medición? Esa concentración que se permite en las 8 horas de trabajo de la persona. ¿Listo? Y de un STIL, que es esa concentración que podría llegar a ser peligro para la vida en 15 minutos. O sea, no puedo tener más de 0.05 partes por millón en el ambiente si las tuviera en ese caso. ¿Listo? Elementos de protección personal y digamos que vamos a mirarlos acá, pero los vamos a ir mirando en todas y generalmente estamos pidiendo o se está pidiendo lo mismo. Unas gafas de seguridad, que tengan un protector que sea envolvente, que no me entre por aquí, que por los laterales tampoco me entre esa salpicadura. Hablamos de guantes de nitrilo y butilo y aquí algo que me llamó mucho la atención y es que dice que los guantes de látex no están diseñados para proteger la exposición al químico. Y también habla de no usar guantes de cloruro de polivinilo ni de neopreno. Tener protección respiratoria. Y cuando se presenta este tema de exposición, si es a los ojitos, ellos hablan de 30 minutos de lavado con agua corrida y hablan de si cae a la ropa de la persona, pues también es necesario retirarse y hacer todo el tema del lavado, 15 minutos y demás.
y todos aquellos artículos que tengan celulosa o que tengan goma. Debe prepararse en áreas que tengan una ventilación adecuada o, ahí colocan una O, campanas de gases químicos o una ventilación específica para el área. Seguir siempre en cuanto a hacer la preparación, seguir siempre las instrucciones de uso, usar los elementos de protección personal, nuevamente habla de un área ventilada y siempre colocar fechas de caducidad en el momento en que se abre y registrar. Cuando se va a vertir en la bandeja, es importante pues que se tengan todas las precauciones para no tener salpicaduras, que la bandeja sea la apropiada, que esté limpia, que esté completamente seca. Cuando se va a almacenar porque está en uso, tener en cuenta que estos contenedores deben ser de cierre hermético, que no dejen escapar los vapores y demás, que sean superficies que no sean tan grandes, porque así mismo voy a tener que aplicar más solución para lograr el nivel que me cura el dispositivo que quiero desinfectar. Y si está aprobado con los reprocesadores automáticos, pues que esté en línea con toda la reglamentación. Este del enjuague lo van a ver para todos los 4 químicos que vamos a revisar. Y es el uso de los elementos de protección personal, retirar siempre la solución desinfectante de todas las superficies externas, pero sobre todo es muy enfático con el retiro de esas soluciones de los lúmenes. Para ello habla de que hay que enjuagar varias veces, como mínimo con 500 mililitros de agua por cada enjuague y que al final hay que pasar alcohol isopropílico entre 70 y 90. Para derrames, entendamos por derrames, tengo mi botella nueva y se me cae. Y entonces tengo el producto activo allí. Entonces, para este caso sí es necesario contener y neutralizarlo, ¿sí? Y adicionalmente, pues, verificar que se limpie muy bien el sitio y se enjuague muy bien el sitio donde hubo el derrame. Y que los contenedores donde viene este tipo de desinfectantes, pues sean enjuagados completamente. Para la eliminación se habla que este se degrada fácilmente, por eso lo podemos desechar por fluidos del alcantarillado y pues que no me va a generar eventos adversos con el tema del agua, de la biota y demás. Hasta ahí iríamos con glutaraldehído. Ahora pasamos a hablar de ortoftalaldehído. Con el ortoftalaldehído sabemos que es desinfectante de alto nivel, son soluciones que vienen listas para el uso, no requieren activación, no tienen olor, tienen un olor, se percibe un olor muy suave, son reutilizables en algunos casos, pero hoy se sabe que se pueden usar para el reprocesamiento manual, para lo automatizado y se pueden usar una sola vez, o sea, ya hay de un solo uso, use y deseche. Contienen inhibidores de corrosión, agentes quelantes, colorantes y demás. Estas soluciones no se deben usar con pacientes que tengan antecedentes de sea de vejiga. Adicionalmente, se habla de verificar compatibilidad con materiales y de hacer revisión de la concentración mínima efectiva de ese ingrediente activo. Cuando hablamos de desinfección de alto nivel, pues hablamos de que dependiendo de esos porcentajes vamos a buscar unas temperaturas, unos tiempos, un reuso de unos 14 días, que es lo que generalmente hablan los fabricantes, y adicionalmente aquellas que son de un solo uso, y también pues las que se usan en la parte automatizada. Con el tema de la exposición, igual que en el anterior, tener todos los protocolos y los programas para evitar esa exposición. Recuerden que estamos hablando de químicos, todos son químicos y tenemos que tener esos elementos de protección personal. Puede en la piel producirme a corto plazo una sensación, una sensibilización al contacto, irritación de los ojos y todo el tema de la parte respiratoria y la parte de nasal y demás, producir tos y demás. Cuando se habla de una exposición a largo plazo, se dice que no es clasificado o categorizado como cancerígeno para humanos. En cuanto a PEL y en cuanto a estilo que veíamos en el anterior, no hay en este momento números definidos por OCHA. Hay que usar elementos de protección personal como las gafas. Los guantes que se recomiendan son de cloruro de polivinilo, de caucho de nitrilo o butilo, que son los adecuados.
Cuando hay temas de asuntos de primeros auxilios, si es en los ojitos, recomiendan que se haga un lavado con agüita corrida 15 minutos, y si es contacto con la piel, nuevamente el lavado de los 15 minutos con agüita y con jabón. Igual, usarse en áreas ventiladas, del recipiente original a la bandeja que esté limpia, que esté completamente seca, que sea una bandeja que sea hermética, que no deje salir vapores y demás, y el enjuague exactamente igual que el anterior. Démonos cuenta que todos están pidiendo lo mismo consecuentemente. Con el tema de los derrames, volvemos a lo mismo. El galón nuevo lo tengo listo, entonces tengo que tener para contener un kit de derrames para contener y neutralizar esa solución. Y la eliminación se puede usar por el desagüe, siguiendo la normativa local vigente. Enjuagar los envases es supremamente necesario y adicionalmente, pues no hay en este momento algún aparato que se pueda tener para hacer mediciones de esos vapores en las áreas. Con el peróxido de hidrógeno. ¿Bien hasta ahí? ¿Preguntas, dudas? Pues en lo que está recomendando el documento menciona solo esos, no menciona el tema de los guantes de látex. Ahí como estamos hablando de moléculas, pues habría que entrar a mirar qué dice el fabricante del que tú estás usando, identificando que sea la información del fabricante. ¿Por qué hago claridad con eso? Porque muchas veces nos llega la información del distribuidor, ¿sí? Entonces necesitamos es la información del fabricante, ¿sí? ¿Preguntas adicionales? ¿No? Listo. Con peróxido de hidrógeno. Este también es catalogado como esterilizante líquido, químico y un desinfectante de alto nivel. Estas soluciones no requieren activación, no generan olor, son reutilizables, se puede usar en manual, en automatizado. Contienen también tapones, agentes quelantes, inhibidores de corrosión y demás. Pero se habla de que es importante verificar el tema de la compatibilidad de ese material con este tipo de desinfectantes porque pueden ocasionar daños cosméticos. Estas soluciones cuando se usan a un porcentaje del 6, ya entonces se habla de que puede causar decoloración a la piel y en algunos casos puede ocasionar quemaduras químicas. Y también se necesita el tema de la medición de la concentración mínima efectiva. ¿Cómo funciona como desinfectante de alto nivel? Entonces, a estos tiempos, a estas temperaturas, ya empezamos a mirar que hablamos de 21 o de 14 días y que, pues, como les comentaba, puede ser manual o automatizada. En cuanto a que sea esterilizante líquido químico, hablaríamos de 6 horas y un tiempo de reuso de 21 días a un porcentaje del 6. Exposición igual. Aquí es importante que se tenga en cuenta esos parámetros que da la OCHA y tener siempre presente el porcentaje en el que se está usando la solución, que es aquí cuando se va a ver la gran diferencia de lo que puede llegar a generar si está en un porcentaje del 6. Y entonces aquí empezamos a mirar que esa exposición a corto plazo, pues me podía generar, si está por encima de 7,5, daños irreversibles y quemaduras en la piel, en los ojitos incluso podría llegar a generar ceguera, en el tracto gastrointestinal también todo el tema de daños irreversibles y en el sistema respiratorio pues es un grave irritante para todo el tema de la nariz, la garganta y el pulmón. No es clasificado como cancerígeno. Tiene un TWA de 1 parte por millón. Se pide que se tengan igual gafas, pero cuando se habla de esas soluciones al 7,5 ya piden algo más específico, que la gafa sea de copa, que tenga toda su cobertura y que adicionalmente, si se puede, se usen unas máscaras. Guantes de goma, neopreno, vinilo, nitrilo y demás. Y adicional, tener una vestimenta encima de la ropa que se está usando. En cuanto al contacto con los ojitos, se habla de que se haga un lavado con agua corrida de 15 minutos y en el contacto con la piel también se habla de esos 15 minutos, igual retirar ropa, cosas de caucho y demás. Ventilación, como todos han dicho, una adecuada ventilación, el vertimiento en una bandeja seca, en una bandeja adecuada, almacenamiento igual en un recipiente hermético y el enjuague, como hemos dicho en las otras sustancias.
Para los temas de derrames, aquí se habla que debe recogerse, confinarse, diluirse a una concentración segura. Puede ser con medios absorbentes, con medios inertes, para poderse eliminar, ¿sí? Y se habla entonces de que en la eliminación normal, el peróxido de hidrógeno debe diluirse con gran cantidad de agua antes de soltarlo por el sistema de alcantarillado y que idealmente debe haber un tema de tratamiento de aguas. Se deben enjuagar igual los envases en los que venía contenido ese desinfectante y que debe tenerse sistemas de monitorización para los ambientes. Ahora, ácido peracético también es catalogado como un agente químico líquido esterilizante. Hablamos de que también puede ser desinfectante de alto nivel. Son soluciones que siempre tienen que estar equilibradas con peróxido de hidrógeno. Solito no va a estar y hay que verificar en qué concentraciones están cada uno de los dos. El ácido peracético es muy inestable, por esas razones que tiene que estar acompañadito. Cuando estas formulaciones empiezan a cambiar, ahí empieza el tema de esa estabilidad, de condiciones diferentes de seguridad, de todo el tema de la compatibilidad con los materiales y ahí entonces sí es estrictamente necesario seguir instrucciones de uso del fabricante. Con el tema del transporte, cuando vienen a 35 o 43%, el transporte ya es restringido, porque entonces como ellos son corrosivos y demás, entonces ya es más difícil el transporte. Y se dice que el ácido peracético es directamente corrosivo con metales, incluidos el cobre, el aluminio, el latón y el acero inoxidable. Se dice que decolorea el aluminio y que cuando hay algún aluminio que está pintado, este también pues va a dañar ese tipo de superficies. Tiempos y temperaturas, si este se habla de que sea automatizado, también se habla de 14 o 5 días de reuso. Y para hacer esterilización, entonces hablamos de que esta esterilización podría tenerse en 6 minutos, 8 horas o 5 horas. Sin embargo, hay que mirar que el que está a 6 minutos está hablando de una concentración al 35%. ¿Listo? Igual con el tema de la exposición, a corto plazo, quemaduras graves, en los ojitos daños irreversibles, en el sistema respiratorio a concentraciones altas puede ocasionar edema pulmonar. Exposición a largo plazo, aquí ya tenemos involucrado exposiciones repetidas, pueden causar daño al hígado y al riñón. No está clasificado como cancerígeno en personas, pero sí hay estudios que lo clasifican como cancerígeno en animales. Y puede generar algunas sensibilizaciones también. Esta es la tablita que hay porque para este tipo de sustancias sí, OCHA, NIOSH, EPA y demás han dado como sus valores de exposición, tanto en esas 8 horas como en ese momento del tema de las sustancias que son un peligro para la vida, ha sacado esos valores para ellos. Usar gafas de seguridad con protección lateral es muy específico y en la parte de arriba, guantes de goma o neopreno, protección respiratoria y aquí también piden que si hay contacto con ojitos o con piel, el lavado sea de 15 minutos. En zonas ventiladas, recuerden que para hacer la preparación pues usamos nuestras bandejitas completamente secas, disponemos allí que la bandeja sea completamente hermética y cuando hablamos del almacenamiento, pues esta sí debe tener una etiqueta específica que la da la OCHA. OCHA le coloca unas indicaciones para ese tipo de soluciones cuando están en bandeja. El enjuague se considera de la misma forma y cuando hay derrames sí se habla de que en ese momento hay que retirar todo lo que se considera una fuente de ignición, ventilar la zona, recoger, confinar, diluir hasta una concentración segura para poder hacer todo el tema de esta eliminación. Con la eliminación común y corriente se habla de que estas soluciones deben diluirse al menos un 20 veces lo que yo quiero eliminar. ¿Sí? Entonces ahí sí ya tengo que entrar a hacer esa dilución. Y adicionalmente, pues se ha visto que en algún momento puede ocasionar daño a los vertimientos. Entonces es necesario también revisar hacia dónde va a ir
a vertirse esa solución. Existen sistemas para monitorear todo el tema de estos gases que se encuentran en el ambiente y definitivamente pues los envases los tengo que enjuagar como con todos los otros químicos. Para recordar entonces, los dispositivos médicos reutilizables están diseñados para que sean usados repetidamente con los pacientes. Por eso es importante entonces verificar qué es lo que está indicando el, la instrucción de uso para hacer ese reprocesamiento. Entonces, debemos revisar esas instrucciones de uso para ir en línea y hacer seguro ese dispositivo médico para el uso con el siguiente paciente. Un desinfectante de alto nivel es un líquido químico esterilizante usado en un menor tiempo de contacto y que las fichas de internacionales de seguridad química pues me van a listar todas las propiedades físicas, químicas y los peligros químicos que tenemos o a los que estamos expuestos al uso con esas soluciones. Adicionalmente pues que debemos garantizar que toda esta información esté a la mano de las personas que están usando la solución. Nos sirve es que esté en el servicio, no que esté en la oficina. ¿Listo? Hasta aquí era lo que queríamos compartirles. Muchísimas gracias.